En este video continuaremos desarrollando el tema que abordamos en el video anterior. Hola amigos, soy el Dr. Víctor Pierangeli y esta es una nueva entrega de Arte y Educación, un espacio en el cual analizamos obras de arte enfatizando su valor educativo. Hoy desarrollaremos los contenidos iniciados en el video anterior a través del planteamiento del análisis comparativo entre dos artistas que vivieron en una misma época, o sea, que son contemporáneos. En los videos anteriores nos hemos referido al movimiento de la Ilustración. Para ampliar informaciones, les proponemos la lectura del material que hemos publicado en un nuevo blog, el que podrán encontrar en esta dirección. En nuestros encuentros anteriores conocimos la obra de Jacques-Louis David, analizamos el neoclasicismo y contextualizamos la creación artística en función de los factores históricos y culturales, tomando como ejemplo una obra de Picasso. Hoy les proponemos conocer la trayectoria de otro artista plástico del siglo XVIII que vivió los mismos acontecimientos históricos en los que participó David. Su nombre, Louis-Léopold Boilly. Como estrategia de construcción de conocimientos, volvamos a utilizar la misma que ya conocen. En la carátula anotaremos todo lo que saben acerca de Louis Boilly y su obra. En el supuesto caso que no sepan nada acerca de él, anoten nada. En el segundo sector registran todo lo que quieren saber. Y en el espacio central, una vez que finalice la proyección del video, anoten los conocimientos nuevos que acaban de construir. Para realizar las anotaciones pueden pausar el video. El recurso que utilizaremos para realizar el análisis comparativo es una línea de tiempo. Las líneas de tiempo son herramientas visuales que nos ayudan a ordenar y explicar cronológicamente procesos o acontecimientos que han ocurrido a lo largo de un periodo determinado. Por ello son muy útiles como recurso pedagógico. Existen muchos tipos de líneas de tiempo. Como verán más adelante, nosotros usaremos una línea de tiempo doble. Para facilitar el análisis, en la superior ubicaremos los hechos históricos y en la inferior los datos más relevantes de la vida y obra de nuestro artista. Iniciemos un recorrido a lo largo del paralelismo entre el momento sociopolítico-cultural y la vida y creación del artista para que podamos llevar a cabo una lectura comprensiva de su obra. Luis XV reinó entre los años 1715 y 1774. Aunque amplió el territorio con la anexión del Ducado de Lorena y Córcega, perdió gran parte de su imperio colonial en manos de Gran Bretaña. Su debilidad en la toma de decisiones y la constante e intrigante presencia de sus amantes en las decisiones del Estado destruyeron su popularidad, y de ser considerado inicialmente el bien amado, a su muerte debió ser velado y sepultado en secreto para evitar las celebraciones festivas del pueblo.
Louis-Léopold Boilly nació el 5 de julio de 1761 durante el reinado de Luis XV en una pequeña localidad del norte de Francia llamada La Bassée. Era hijo de un escultor en madera. Desde muy pequeño evidenció gran talento para el dibujo y la pintura. El mismo año que Luis XVI y María Antonieta eran coronados, Boilly, con apenas 13 años de edad, exhibía sus primeros cuadros a los monjes agustinos del monasterio de Douai. Los monjes, impresionados por su talento, encaminaron al adolescente a trasladarse a Arras para estudiar pintura bajo el mecenazgo del obispo de la ciudad. La nobleza de toga era una nueva clase social surgida en Francia en el siglo XV. Se trataba de un grupo que disfrutaba de grandes beneficios económicos por ocupar cargos importantes dentro del Estado. Esos cargos eran comprados a los monarcas. Sus integrantes pertenecían a la alta burguesía. Eran banqueros como Jacobo Fugger, cuyos préstamos costaban a las monarquías europeas sumas impagables por intereses, confiriéndoles el poder de nombrar o destituir funcionarios y monopolizar el comercio. Muchos de ellos financiaban campañas militares. Los privilegios que gozaban les restaban ingresos a las casas reinantes, las que debían costearlos con los altos impuestos que cobraban a las clases más pobres. Los altos dignatarios de la Iglesia también formaban parte de esta casta. Observen en este retrato del cardenal Richelieu su gesto de poder que lo identifica casi con el rango de un monarca. Ante el déficit de las finanzas francesas heredado de su abuelo, Luis XVI intentó reformas económicas y administrativas que pudieran mejorar el prestigio de la debilitada monarquía. Las presuntas reformas eran sistemáticamente obstaculizadas por la nobleza de toga, el clero y la reina, quienes trataban de evitar la pérdida de sus cuantiosos privilegios. En ese contexto, durante el primer período de su obra, Boilly se dedicó a pintar más de 300 telas de pequeño formato, en las que representaba escenas elegantes, con extremado detallismo y no exentas de picardía y cierto erotismo. Estas obras galantes retrataban el espíritu frívolo de la clase media de la época, clase que intentaba imitar las costumbres licenciosas de la corte francesa. El indiscreto, el preludio de Nina, preludio, joven burlándose de admirador anciano, escena galante. Las obras de Boilly, pese a la intrascendencia de los temas, tienen el valor de mostrarnos escenas de alcoba detrás de paredes y puertas clausuradas. Son vívidos retratos de la hipocresía y la banalidad de una sociedad en decadencia. Pero, por otra parte, su valor radica en el hecho de que constituyen el preludio del movimiento romántico al que nos referiremos en una próxima entrega. Se enciende la mecha de la rebelión. La crisis financiera que sumía a campesinos y a las clases urbanas populares en la más absoluta miseria, sumada a la demanda de urgentes reformas políticas y a la negativa de la nobleza y el clero de aceptar reformas fiscales, obligan a Luis XVI a convocar a los Estados Generales. Los Estados Generales estaban integrados por la nobleza, el clero y el tercer Estado, que era conformado por burgueses, comerciantes, profesionales, obreros, campesinos y artesanos. A lo largo de ese año, los acontecimientos
se sucedieron vertiginosamente. El clero y la nobleza, que tenían 2/3 de los votos en la asamblea, se unieron y votaron en contra de las reformas propuestas por el rey. El 17 de junio, los 577 diputados del Tercer Estado abandonaron la Asamblea de los Estados Generales y se constituyeron en lo que llamaron la Asamblea Nacional. La reunión se realizó en el Salón de Juego de Pelota del Palacio de Versalles. El 9 de julio, los diputados resolvieron cambiarle el nombre por el de Asamblea Nacional Constituyente. Fue el principio del fin del régimen monárquico absolutista. La Asamblea Constituyente estuvo reunida entre el 9 de julio de 1789 y el 30 de septiembre de 1791. Entre sus resoluciones, promovió el sistema monárquico republicano de gobierno, con la consiguiente separación de poderes, además del sistema para la elección de los diputados. Como representantes del pueblo francés, los diputados consideraron que la ignorancia, el olvido o el menosprecio por los derechos del hombre eran la causa fundamental de las calamidades públicas y la corrupción de los gobiernos. En consecuencia, expusieron en declaración solemne los derechos sagrados e inalienables del hombre y el ciudadano. Ante el temor de que las fuerzas reales al mando de los conservadores dieran un golpe de Estado clausurando la Asamblea Constituyente, el pueblo de París se alzó en rebeldía tomando la prisión de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Los acontecimientos se precipitaron. El 10 de agosto de 1792, el pueblo tomó el Palacio de las Tullerías. La Asamblea suspendió las funciones constitucionales del rey, convocando a elecciones para un nuevo parlamento o convención, pese a las amenazas de intervención militar por parte de Austria y Prusia. El rey francés aguardaba el apoyo de su cuñado, el emperador de Austria, con quien conspiraba para que Francia fuera invadida y de ese modo ser repuesto en el trono. A esos efectos, huyó disfrazado con toda su familia hacia la frontera. Descubierto en la localidad de Varennes, fueron hechos prisioneros por el pueblo y devueltos a París, donde fueron juzgados. Como ya vimos en la parte 1 de esta secuencia, fue hallado culpable de alta traición y sentenciado a morir decapitado el 21 de enero de 1793. El 16 de octubre, la reina corrió la misma suerte que su marido. Las disputas por el liderazgo entre los partidarios de los jacobinos y girondinos, las continuas conspiraciones y las crisis políticas ensombrecieron los ideales de la revolución. La situación de riesgo ante la presión de los reinos vecinos y las conspiraciones internas condujeron a la creación del Comité de Salvación Pública. El 6 de abril de 1793 inició sus sesiones la nueva institución que, bajo el mando de Maximiliano Robespierre, instaló el régimen del terror.
El periodo del terrorismo de Estado revolucionario no perdonó a nuestro artista. Su obra fue considerada una representación degenerada de la inmoralidad del antiguo régimen que casi lo conduce al cadalso. Lo salvó de la guillotina su talento y la promesa de pintar temas que exaltaran la revolución. Los años del período revolucionario fueron muy duros para casi todos los artistas. Boileau se había casado por segunda vez y con un par de hijos debía trabajar arduamente para sobrevivir. Producía grabados que vendía por lo que quisieran pagarle. Veamos algunos de los grabados de esa época de tono fuertemente crítico y humorístico. Una de las obras al óleo más conocidas de esta época revolucionaria es el retrato de Sans-Culotte. Los sans-culottes eran individuos de las clases populares que se enrolaban en el ejército revolucionario. El nombre de sin calzones se debe a que, a diferencia de las personas de clase adinerada, no usaban calzones ajustados a la rodilla, sino pantalones de tela burda hasta los tobillos. Obligado por las circunstancias políticas, su temática cambia radicalmente, dedicándose ahora a pintar escenas familiares. Las escenas eróticas dejan paso ahora al intimismo y a la observación de los pequeños sucesos familiares burgueses. El preciosismo, por registrar los detalles, nos provee un valioso documento acerca de los gustos, el vestuario, el mobiliario y los accesorios de la vida doméstica. 4 de sus pinturas fueron expuestas en el Louvre en esa época, hecho que redimensionó el trabajo del artista. El tema de los talleres de arte y las clases de pintura o de música que tendrán como alumnas a las damas burguesas también será recurrente en este segundo período. Hasta que su arte se vuelve apoteósico en el monumental homenaje pictórico a David, una obra muy al gusto revolucionario de la época. Tras la caída del gobierno de Robespierre, se instala el Directorio, un régimen político moderado. El nombre deriva de la integración del Poder Ejecutivo, que contaba con 5 directores. Durante el primer directorio, que se extendió hasta el año 1797, surge la figura de Napoleón Bonaparte, un joven militar que se había granjeado la admiración de toda Francia al frente del ejército debido a sus exitosas campañas contra Austria y Prusia. El primer directorio fue un periodo de abundantes cosechas
y de relativa prosperidad. Pero el segundo directorio estableció un régimen autoritario ante la inestabilidad política interna y las guerras contra Inglaterra, Rusia, Suecia y Nápoles, que obligaron al ejército francés a replegarse dentro de sus propias fronteras. El directorio exigía que los ciudadanos pagaran un impuesto obligatorio para solventar los gastos de las tropas, lo que promovió un gran descontento popular. Frente a esta situación, Napoleón regresa a París y mediante un golpe de Estado instaura el consulado. Napoleón gobernó con firmeza para evitar que se intentara restaurar una posible monarquía. El periodo del directorio y el consulado fueron los más prolíferos para Boilly. Finalizada la guerra con Austria y firmada la paz con otros países, el arte vuelve a tener relevancia con el renacer del ámbito intelectual. París se había convertido en un rico emporio del entretenimiento. Boileau registró con maestría las escenas de la vida parisina en una incomparable demostración de arte costumbrista. Ya no solamente la burguesía era la protagonista de sus obras, sino que también los más humildes, la gente del pueblo, los ancianos y los niños se volvieron tema de sus cuadros. En este periodo, los personajes populares continuaron siendo tratados con un dejo de humorismo e ingenuo candor. Muchas veces, los retratados adquieren un aspecto caricaturesco que podría interpretarse como una jocosa crítica social. La caricatura fue uno de los aspectos más importantes de los cientos de grabados y aguafuertes que produjo a lo largo de toda su vida, algunos de los cuales ya vimos. Estas litografías pertenecen a una colección de 97 obras titulada Una colección de muecas, la que fue publicada en los diarios parisinos de la época. El 18 de mayo de 1804, Napoleón fue proclamado primer emperador de Francia. Ese mismo año, nuestro artista recibió la medalla de la Legión de Honor, otorgado por el Salón de París en mérito a la calidad de sus obras. A partir de entonces, el artista alcanzó gran notoriedad en Francia y en toda Europa. Durante los últimos años de su vida, Boileau continuó pintando. Se dedicó a retratar a personajes prominentes del Imperio Napoleónico y a ricos burgueses y sus familias. Louis-Léopold Boileau falleció a los 84 años, dejando como principal legado artístico el ingreso a la pintura romántica. Su cuerpo se halla sepultado en el cementerio de Père-Lachaise, en París. Como siempre, les pedimos que si les ha gustado nuestro trabajo, se suscriban, le den me gusta y accionen la campanita.